Dale, ahí ya está. Ahí va. Bueno. Hoy lo que vamos a ver es lo que es herencia ligada al sexo, ¿sí? O herencia del sexo. Bueno. En la determinación del sexo de muchas especies está implicado un par de cromosomas heterogaméticos, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos heterogamético? Gamético de gameta, hetero distintas, ¿sí? En este caso va a ser un X y un Y, que son los cromosomas sexuales, ¿sí? Después tenemos los cromosomas autosómicos, que es lo que explicó ayer un poco Francisco. Bien, entonces, heterogaméticos, dos gametas distintas, ¿sí? X e Y. Bueno, como venía diciendo, cromosomas sexuales, X e Y. Y hay básicamente 4 tipos de mecanismos cromosómicos de determinación del sexo. Esto es XY, ZW, X0, ¿sí? Y mecanismo de cromosomas múltiples. Bien. XY, en este caso, las hembras poseen un par homomórficos de cromosomas, ¿sí? XX. ¿Sí? Homomórficos, ¿por qué? Porque son los dos iguales, ¿sí? Morfología, homo iguales, los dos iguales, XX. Homogaméticas, ¿sí? Porque son dos gametas iguales, XX. Y los machos son heteromórficos, ¿sí? Porque son dos cromosomas distintos, el X y el Y. Morfológicamente, el Y es más chiquito que el X, ¿sí? Y heterogamético porque va a dar dos gametas distintas, un X y un Y. Y esto se da en seres humanos y mosca de la fruta. Esto anótenlo en algún lugarcito porque después cuando veamos que hagamos los ejercicios, cuando tengamos que hacer la nomenclatura para poder hacer el ejercicio y te dice en humanos o en mosca de la fruta, ya sabemos que las hembras van a ser XX y los machos XY, ¿sí? Para poder hacer el ejercicio. Ahora bien, el ZW en este caso es al revés. Los machos son homomórficos, ZZ, homogaméticos, y las hembras heteromórficas, ZW, o heterogaméticas. Y se presenta en aves, en algunos peces y polillas, ¿sí? Esto también anótenlo porque vamos a tener ejercicios con aves, ¿sí? Para simplificarlo más, cuando estemos en el práctico vamos a usar la nomenclatura de XY para no usar Z y W, ¿sí? Entonces, pero tenemos que acordarnos de que en este caso, en aves, el macho va a ser el XX y la hembra el XY, ¿sí? Tengámoslo presente a eso para no confundir. XX, hembra, en humanos y mosca de la fruta, y el macho XY. Elda, en cambio, en aves, ¿qué? Sí, discúlpame. En realidad es en mamíferos, en mamíferos hablamos de humanos porque generalmente los casos son de humanos, Claro, es lo pero que el más se estudia. XX y el XY se da en todo lo que sea mamíferos. Sí. Sí. Bien, bien. Bueno, uno se refiere más al humano porque es los que más se estudia, ¿sí? Para el tipo de enfermedades y todo eso. Como le venía diciendo, acordémonos después cuando hagamos los ejercicios y estemos con ave, que el macho es el XX y la hembra XY, ¿sí? Después, en X0 existe solo un cromosoma sexual, en este caso es el X, ¿sí? Y las hembras generalmente son XX y los machos X0. Y esto se da en algunos saltamontes y escarabajos, ¿sí? Cuando hablamos de cromosomas múltiples, ¿sí? Acá ya se ven involucrados varios cromosomas X e Y, ¿sí? En la determinación del sexo. Esto sucede en algunas chinches y escarabajos, ¿sí? Por ejemplo, en el ascaris, ¿sí? La hembra tiene 26 cromosomas autosómicos y 16 X, ¿sí? Y el macho tiene 26 cromosomas autosómicos y 8X y un Y, ¿sí? Entonces, durante la meiosis, los cromosomas X se unen por los extremos y se comportan como una unidad, ¿sí?
Por eso es esta presencia de tantos cromosomas X, ¿sí? Y un solo Y. Bien, ahora vamos a lo que es ligamiento al sexo, ¿sí? Estos genes que están ligados a los cromosomas sexuales. Se refiere generalmente a los locis que se encuentran solo en el cromosoma X, ¿sí? Todavía ciencia cierta no. En el cromosoma Y hay genes, pero no son de gran importancia, digamos, o son las que determinan por ahí características masculinas, ¿sí? O que influyen o son como interruptores para determinadas características. Pero es muy ir a lo profundo y no, es demasiado. Los alelos de los cromosomas sexuales se heredan asociados con el sexo de la descendencia, ¿sí? Un cromosoma sexual no determina el sexo, ¿sí? de un individuo, pero sí los alelos que estos cromosomas llevan, ¿sí? Ahora un poquito más adelante vamos a ver lo que es influenciado, ¿sí? Influenciado por el sexo o determinado, ¿sí? Hay característica que solamente se da en un sexo y no en el otro, ¿sí? Ahora un poquito más adelante lo vemos. El X del macho se transmite a sus hijas, pero no a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Y es el que me determina el sexo masculino. Entonces, un macho le va a transmitir ese Y a su hijo varón. ¿Sí? Bien. La hemofilia, causada por un alelo que se encuentra en el cromosoma X. ¿Sí? Este es un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos los pares sexuales, XY y XX, ¿sí? ¿Y cómo están? Sí. ¿Alguna consulta? Interrúmpanme, no tengo ningún problema, ¿eh? Si no entienden algo, para eso estamos. Y la idea es sacarse las dudas ahora y no después en la clase consulta, ¿sí? Bueno, tenemos el cromosoma Y, ¿sí? Y el cromosoma X, ¿sí? Este es un macho en mamífero, ¿sí? En ave sería al revés. Este sería el macho y esta la hembra, ¿sí? Entonces, tenemos la porción heteróloga del cromosoma Y y la porción homóloga del cromosoma Y. Acá tenemos la porción heteróloga del cromosoma X, que es la porción donde están los alelos ligados al sexo, ¿sí? Y la porción, que es la de abajo, la porción homóloga del cromosoma X, ¿sí? Bien. Bueno, un macho tiene un solo alelo ligado al sexo, ¿sí? Ya que es XY, y la hembra va a tener dos, ¿sí? Esta va a ser la nomenclatura que vamos a usar después para los ejercicios, ¿sí? Cuando tengamos que colocarle las características y sus alternativas, ¿sí? Bien. Sexo heterogamético, como veníamos diciendo, porque tiene dos gametas distintas, XY, y homogamético, porque tiene dos gametas iguales, XX. Disculpen si soy muy reiterativa, pero después cuando llegamos al práctico y tenemos que leer los enunciados, es como que nos olvidamos o no nos acordamos a qué nos referimos cuando decíamos heterogamético, homogamético, ¿sí? Heterocigótico, homocigótico. Bien. Ahora vamos un poquito más lo que son las particularidades, las características que están limitadas por el sexo, ¿sí? Son aquellas que se expresan en uno de los sexos y no en el otro, ¿sí? Limitadas son aquellas que se expresan solo en un sexo, aunque los genes estén presentes en ambos, ¿sí? Por ejemplo, en mujeres la formación de mamas y de ovarios, ¿sí? Se expresan en mujeres y no en hombres, ¿sí? En hombres la distribución facial del vello y la producción de esperma. La producción de leche en los mamíferos se expresa fenotípicamente en las hembras, ¿sí? Entonces,
características limitadas por el sexo se da en uno y no el otro, aunque estén presentes en ambos cromosomas sexuales, que vendrían a ser el X, ¿sí? Características influenciadas o controladas por el sexo, ¿sí? Aparecen en ambos sexos, pero se dan más en uno que en el otro, ¿sí? La calvicie prematura en el hombre, que en sí es un adelgazamiento del vello, ¿sí? Lo que hace que sea menos denso, no es una calvicie literal, controlada por un alelo dominante en hombre y recesivo en hembras, ¿sí? Por eso es que hay más hombres pelados que mujeres. A la mujer tiene, no es que queda pelada, sino que el pelo se le afina más, ¿sí? Y por ahí por eso no es tanto una calvicie tan marcada como en el hombre. Presencia de cuernos en bovinos, recesivo en hembra y dominante en machos, ¿sí? No en todas las especies sucede, porque hay especies que tienen tanto las hembras como los machos. Y ahora vamos a lo que es el análisis de genealogía. Esto es cuando yo quiero investigar sobre alguna característica, una enfermedad, una anomalía, ¿sí? Entonces, quiero investigar un poco más de dónde viene, cómo surgió, ¿sí? O de quién surgió. Entonces, lo que se hace un árbol genealógico, ¿sí? Con todos nuestros antepasados. Y se hace un análisis de la genealogía, ¿sí? Un poquito la simbología que se usa, que es casi universal, puede tener alguna que otras variantes, pero eso se aclara siempre en la leyenda. Y bueno, siempre un cuadradito va a representar a lo que es el macho, un círculo a lo que es el sexo femenino, una hembra. Cuando no se sabe que tuvo una descendencia, pero no a ciencia cierta de qué sexo era, se hace un rombo, ¿sí? Cuando se pone un número, ¿sí? Tanto en un cuadro como en un redondel, se identifica el número de descendencias que tuvo. Digamos, tuvo 4 hijos varones consecutivos, se pone un 4, un cuadradito y un 4. Y después, por ejemplo, tuvo 2 mujeres, ¿sí? Se pone un 2. Ese matrimonio tuvo 6 hijos, ¿sí? Cuando está pintado de negro, tanto el cuadrado como el redondel, es porque es un macho afectado por esa característica, esa anomalía en la que yo estoy investigando, o una hembra que está afectada, una mujer, ¿sí? Cuando está pintada por la mitad, esto me está diciendo que es un portador de esa característica, que quizás es un recesivo, es una característica recesiva, ¿sí? Entonces, sí. Me dijiste recién ahí, cuando es con mitad negro, mitad blanco, sea cuadrado o redondo, heterocigotos para un carácter autónomo, ¿eso se tendría a veces en cuenta cuando se estudian, por decir algo, las enfermedades? Una vez decían que las enfermedades pueden ser hereditarias. Pregunto yo. Enfermedades sí, el árbol genealógico es para eso, para estudiar enfermedades hereditarias, para saber de dónde viene. Por ejemplo, las personas que dicen que mi papá era diabético, mi abuelo también, mi mamá es de presión alta, mi abuela también es de presión alta, eso por lo general se usa para eso, más que nada, incluso otro tipo de enfermedades más graves. Sí, puede ser para enfermedades más graves como que son, ¿cómo te podría decir? Como a veces cardiopatías o hemofilia o polidactilia, como vamos a ver los ejemplos. Hay veces también que se vaya dando, puede ser también una tendencia, ¿sí? Por la forma de vida, no siempre es algo que, porque puede saltar generaciones también, como supuestamente el cáncer de mama salta generaciones, si mi mamá tiene, yo no tendría, pero mi hija sí, cosas así. Pero todo eso es cuestión de estudiarlo, porque no siempre se comporta igual, ¿sí? Hay veces que esto lleva a lo que es la penetrancia, ¿sí? De esa característica, en cómo se expresa, si se da o no. Puede ser que seamos portadores, que tengamos esa característica, pero por una cuestión ambiental, ¿sí? O de llevar vida sana, cosas por el estilo, no se ve, pero esa tendencia la tenemos todos, ¿sí? Por eso también que se hacen estos estudios del árbol genealógico. ¿Sí?
Consulta, Elda. Sí. ¿El 4 y el 2 qué era? El 4 y el 2 significa el número de descendientes que tuvo. Ponele, en este es un cuadrado que dice 4. Entonces esto me está diciendo que es un matrimonio tuvo 4 varones consecutivos. El primer hijo fue varón, el segundo varón, el tercero varón, el cuarto varón. Para no hacer 4 cuadraditos, ¿sí? Que te ocupa espacio. Cuando son consecutivos, le pones el numerito, ¿sí? Ponele que acá hubiese tenido 2 varones, una mujer, un varón, entonces acá se hace un cuadradito, y así. Bueno, esta simbología significa matrimonio, ¿sí? Esto es un affair extramatrimonial, como que no están casados, digamos. Esto es un divorcio, esto es un casamiento o un matrimonio entre primos hermanos, entre consanguíneos. Estos serían gemelos idénticos, monocigóticos, ¿sí? Estos serían mellizos, gemelos no idénticos, de distintos cigotos, son mellizos, ¿sí? Esta es básicamente la nomenclatura que se usa. Bueno, acá un ejemplo, ¿sí? De polidactilia, ¿sí? Esto es una característica dominante autosómico, ¿sí? Esto se presenta también en los cromosomas autosómicos, ¿sí? Acá podemos ver que la mujer es la afectada y se lo va a transmitir a la mujer, a la hija, ¿sí? Pero no al hijo, ¿sí? Si hubiese sido sexual, un carácter ligado al sexo, al ser dominante, hubiese aparecido también en el varón. ¿Ese no es el esposo? No, el redondel y la mujer. No, sí, pero el de abajo, en el 2. El Está cuadrado hija, de al lado no es sería el esposo de la hija, o sea, el claro, el claro. Sí, en este caso tuvieron una hija. Sí. Ella se casó con un hombre normal, ¿sí? Sin polidactilia. Pero estabas diciendo el hijo y se le añadirán cuadraditos. Claro, si hubiese tenido un hijo... Si hubiese tenido, claro. Claro. Una cosa, Elda, discúlpame. ¿Los números qué significan en sí? 5,5, 6,6, ¿a qué hacen referencia? Esto haría referencia un poco a, ya hablando de frecuencias, como que la mitad y la mitad, pero en cada coso usan nomenclaturas distintas. A mí lo que me interesaba era cómo se heredaba la enfermedad, digamos, ¿sí? Ese carácter. Por ahí no le hice mucho caso a los numeritos, ¿sí? ¿Le ingresan más o menos como la frecuencia fenotípica o fenotípica, la cual lo No, explicaba? serían las frecuencias de normales y no normales, digamos, porque ve que acá te dice 12 normales, acá la mitad y la mitad, ¿sí? Por el momento no le demos caso a los numeritos, porque tendría que ponerme a investigar, porque cada uno que hace un árbol genealógico usa distintas nomenclaturas, y como yo no copié la leyenda para saber qué es esto, digamos, ¿sí? A mí lo que me interesa explicarle es cómo me di cuenta que es un carácter autosómico dominante, ¿sí? Bien, también nos damos cuenta que es dominante porque no salta generaciones, ¿sí? Se presenta, en todas las generaciones se presenta, ¿sí? Esta anomalía. Bien, en este caso la hija tiene la característica. Acá podemos ver que esta hija, ¿sí? Está afectada porque el carácter es dominante, pero también podemos darnos cuenta que es heterocigota. ¿Por qué nos damos cuenta de heterocigota? Porque esta hija, acá está borrado, no sé por qué, pero acá está borrado, no sé por qué, pero bueno.
Uy, se me pasó. Hicieron borrar la Sí, unión. la Linita me parece, Sí. porque esta vendría a ser la esposa de este hijo. Claro. Bien. ¿Qué es heterocigota? ¿Por qué? Porque de este padre sano al hijo le va a transmitir el I solamente, ¿sí? Y el X va a venir de la madre. Si la madre fuera homocigota, ¿sí? Para ese carácter de polidactilia, este hijo hubiese estado afectado también, ¿sí? Pero claro, tiene el X sano del padre. ¿Bien? ¿Se entiende por qué te digo que esta es heterocigota? ¿Sí? Bueno, voy a Sí, se tomarlo como... entendió. Bien, bien, bien. Te consulto, ¿eso Sí. sí o sí tiene que ser que sea genético, o sea, que esté en la familia? ¿Puede aparecer así porque sí, sin que haya nadie en la familia? Y lo que pasa es que puede ser que haya habido... quizás sí, pero no le... Porque... No, yo te no consulto siempre- porque a mí me pasó, yo nací con 6 dedos, pero Ah, en mi familia nadie tiene, fui yo la única. no sé, a lo mejor... ¿Pero es polidactilia? ¿O alguna...? No sé, yo nací con 6 dedos en el pie izquierdo, no lo tengo más porque me lo operaron, pero... Claro. Ah, bueno, sí, se puede dar varios tipos, puede ser que te aparezcan en las manos y en los pies, solamente en una mano o las dos manos. Hay distintas alternativas. Pero que todos eran portadores, pero quizás algún primo de tu primo de tu primo ya tuvo. Sí, Eso no. habría que ir para atrás, para atrás, para atrás, porque el árbol genealógico se hace por médicos, genetistas, ¿sí? Ajá. No es que uno lo tiene, lo lleve, sino que el mismo médico lo va armando y te va pidiendo datos y así, y se va investigando. Yo también, ponele, mi hijo nació con una cardiopatía congénita y en mi familia nadie, ni en la de mi marido, nadie. Entonces uno se tendría que poner a investigar el por qué. Pero hay veces que supuestamente, son malformaciones, mutaciones en la concepción. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Soy Sabri. Sí. O sea, imagínense o sea, las mutaciones, primero que digamos, las alteraciones genéticas en definitiva son mutaciones, ¿verdad? O sea, que pueden venir, como está mostrando Elda, a través de la genealogía, pero también las mutaciones pueden darse por primera vez, o sea, como acá Brenda decía, o sea, porque ¿quién es primero, no el huevo o la gallina? Bueno, las mutaciones pueden darse espontáneamente, porque además es una respuesta a la influencia ambiental, o sea, si bien genéticamente no vienen, o sea, no, en la genealogía puede no detectarse, hay algún individuo que puede expresar, o sea, que puede sufrir la mutación y a partir de ahí también transmitirlo a la descendencia. Si fuera el caso de, por ejemplo, de esto de que vos decías de los 6 dedos del pie, si fuera que es la polidactilia o fue un evento estocástico, como algo que fue en la concepción y ya, y por ahí no, o sea, habría que comprobarlo con un análisis genético si eso se hereda a la descendencia. Ok. Bueno, eso. Perdón, Elda, yo tengo una pregunta. Sí. Vos dijiste que este carácter que se está transmitiendo es autosómico, pero si fuese autosómico no tendría que transmitirse por igual a hijas e hijos. O sea, este carácter está en un gen del sexo o no? Eso es lo que no entiendo. Sí, está en ambos. Está en el X, ¿sí? Pero también se encuentran en cromosomas autosómicos, ¿sí? Por eso se le dice que es autosómico.
no es exclusivamente ligado al cromosoma X y no va a estar en otros cromosomas. ¿Sí? Está bien, perfecto. Gracias. Bueno. Herencia autosómica dominante. El carácter no debe saltar generaciones. Una persona afectada, casada con una persona normal, debe producir aproximadamente un 50% de descendientes afectados. La distribución del carácter entre sexos debe ser aproximadamente igual. Si podían observar, acá, en esta generación, la tercera generación, eran todas mujeres las afectadas, y ya acá, en la cuarta, aparecían hombres afectados. En la quinta también aparecen hombres, ¿sí? Y si uno se pone a contar, más o menos de mitad y mitad. Acá podemos ver, no tener, el patrón de herencia autosómico recesivo, ¿sí? Un carácter recesivo se va a transmitir por sus portadores, ¿sí? Y para que aparezca, para que se exprese, generalmente se expresa cuando hay consanguinidad, ¿sí? Cuando hay matrimonios entre primos hermanos, como sucede, como se ve acá. Ves que hasta el momento esa anomalía o característica recesiva no se expresaba, sino que era y se iba transmitiendo por portadores, ¿sí? Cuando se casaron estos dos primos hermanos, o casualidad, tuvieron una mujer, ¿sí? Con esa anomalía. Una anomalía de carácter recesivo es la de asimilación de vitamina D. Para que tiene un nombre. Me hice un machetito acá para no olvidarme nada. Tiene un nombre. Bueno, una de las características, hipocricosis, que es la caída temprana del cabello. Esa es una herencia, una característica recesiva, ¿sí? En este caso el hombre es el portador, ¿sí? Y la mujer es sana. Va a tener una hija portadora, ¿sí? Y un varón portador. Este matrimonio, ¿sí? Va a tener un hijo portador y una hija portadora. El otro matrimonio, ¿no? En este caso son primos, ellos se casan y va a tener una hija con esa anomalía, un hijo portador y un tercer hijo que no se sabe si es mujer o varón, ¿sí? Por eso se le puso este rectángulo. Como se puede ver, en sí el gen no salta generaciones, pero no se expresa a ser el recesivo, salvo que esté en homocigosis, como veníamos diciendo, ¿sí? Eso nos da fenotípicamente va a ser normal, pero genéticamente va a ser portadores. Una consulta. Sí. Y cuando es así recesivo, siempre se tendría que verse en una mujer, digamos, cuando es relacionado al sexo. No necesariamente. Con que, claro, sí, en una mujer. Sí, porque el I no lleva... Claro, por eso, porque si no el X y el Y no serían homocigotas, digamos. ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, el carácter se salta generaciones a menudo, ¿sí? Los individuos afectados deben estar distribuidos por igual entre los dos sexos. Las características aparecen a menudo en genealogía con matrimonios consanguíneos, ¿sí? Que están emparentados. En este caso, como veíamos el ejemplo, un matrimonio entre primos hermanos. Si ambos padres están afectados, todos sus hijos deben estar afectados, y sí. La mayoría de los individuos afectados tienen padres normales, ¿sí? Normales fenotípicamente, pero si aparecen individuos afectados es porque hay portadores, sus padres son portadores. Ahora bien, ahora vamos a ver lo de la familia real, lo de la hemofilia, nombrar, ¿sí?
como podemos ver acá, tenemos ¿Qué es la hemofilia? la deficiencia de coagulación de la sangre. Esa es la hemofilia. No le coagula bien la sangre, entonces pueden morir de una hemorragia. Cualquier golpecito, toque, se le hace un moretón. Bueno, como podemos ver acá, los afectados son siempre hombres. ¿Sí? Y portadoras, las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que es una característica recesiva. ¿Sí? Porque si fuera dominante, esa característica ligada al sexo aparecería también en las mujeres. ¿Sí? Tanto en hombres como en mujeres. Me dice que es ligada al sexo porque solamente se da en un solo sexo. En este caso van a ser los hombres. ¿Sí? Salta generaciones. En el ejemplo anterior era mujer, mujer y después le saltaban algunos hombres, ¿no? En el otro árbol, digamos. ¿En este? Sí. Ahí hay mujer, mujer Sí. y después salta. Ese sería dominante, ¿no? Dominante, sí. Autosómico dominante. Por ejemplo, la polidactilia. Claro, pero al principio no. O sea, después de la cuarta generación se hace, ¿o no? Porque si llegamos con el árbol hasta la tercera generación, lo podés... Siempre se empieza, el estudio se empieza de abajo para arriba. Claro, Cuando pero ponele que se empieza de este individuo y se quiere investigar para arriba. Claro, pero ponele que se hubiera empezado desde la persona que está en la tercera generación para arriba. Sí. En ese caso lo hubieran tomado como no dominante, ¿no? No sé si se entiende lo que... Sí, se entiende. Lo que pasa es que no todas las anomalías se comportan igual. ¿Sí? Claro. Esto depende. Hay gente que, ponele mi hermano tiene un soplo en el corazón y nunca se dio cuenta y por un problema familiar él vio que se hizo un ecocardio y saltó, pero nunca tuvo ningún indicio ni nada. Y si a mi hermano le fueran a preguntar para investigar y hacer el árbol genealógico de dónde viene la cardiopatía de mi hijo, él me hubiese dicho, no, yo no tengo nada, yo estoy perfecto del corazón. Claro. Y ahí tenés un indicio de una anomalía, porque un soplo es una anomalía cardíaca también. Claro. Entonces, ponele que hay personas que ni saben lo que tienen y por ahí son portadores. Entonces, ya ahí el dato también es erróneo. Claro. Tenés que confiar en lo que te dicen, digamos. Claro, y conocerse uno y hacerse los controles uno. Hay gente que mi marido no se hace nada, entonces él no serviría de indicio para nada. Así bueno, Elda, no es para tanto, no es para tanto. Es verdad. ¿Cómo lo castigás a tu pobre marido? Es verdad. Pero bueno, es para darle un ejemplo de que hay veces que uno con 2 generaciones no sirve para hacer una determinación de si ese alelo está ligado o no al sexo, si es dominante, si es recesivo, y tenemos que seguir investigando, ¿sí? Más generaciones. Generalmente para los árboles genealógicos se usan 7 generaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver después cuando veamos mejoramiento animal, ¿sí? Que tengamos que hacer mejoramiento, vamos para saber si una característica es heredable o no, tenemos que saber si viene de generaciones, si se fue transmitiendo o no, ¿sí? Claro. ¿Te hago una pregunta? Sí.
En Argentina o no sé, en algún lado del país se hace estudios genéticos de Alzheimer. O sea, yo quiero saber si tengo Alzheimer, ¿se puede estudiar mi genética para ver si tengo Alzheimer? Si lo puedo llegar a tener. Qué buena pregunta, ¿no? Porque mi mamá tiene principio de Alzheimer también, y yo tengo un miedo terrible. Pero Bueno, Francisco, a ver vos qué nos puede decir. Porque mi papá es de olvidarse las cosas y él ya tiene 2 hermanas que tienen Alzheimer. Una ya falleció y bueno, la otra ahora está en un estado bastante avanzado. ¿Me escuchan bien? Porque estoy usando estos auriculares. ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? No se te escucha bien con esos auriculares. Estamos los auriculares. Era que ya los apago y... a ver. ¿Se escucha ahora? Ahora mucho mejor, muchísimo mejor. Ahí está, bárbaro. Mirá, el tema del Alzheimer, por lo que sé hasta ahora, no hay estudios genéticos. Los estudios que se hacen, porque yo también, no crean, yo toda la vida tuve problemas de memoria, pero desde que era chiquito, digamos, no sé si era chiquito, pero siempre tuve muchos problemas de memoria y uno tiene el miedo de, no jamás me acordé nombres de alumnos, me olvido los nombres de los ayudantes, me olvido las cosas, me tengo que anotar todo. Pero yo lo único que sé es que te hacen, yo me he hecho estudios cognitivos, que te hacen test y te evalúan las cosas que te acordás a largo plazo, al corto plazo, y a través te van evaluando, pero yo alguna vez me hice, el año pasado me hice uno, son como 4 sesiones y te hacen preguntas, te preguntan del día, ¿qué día es hoy? ¿Qué número? ¿Cuándo naciste? Decime, te van haciendo preguntas, te muestran cosas y después te preguntan sobre lo que te muestran. Digamos, me parece que estos estudios cognitivos generalmente los hacen los psicólogos, son los que hacen para Alzheimer. No, yo la verdad que no creo que haya nada, ningún gen que se haya demostrado que está asociado. Y hay otra cosa importante que tenemos que poner en cuenta, que cuando nosotros hablamos de la expresión de una enfermedad, que puede ser un cáncer, que puede ser cualquier cosa, va a estar dada por el genotipo más el ambiente. Entonces, uno puede decir, bueno, tengo los genes para cáncer de mama, como lo tuvo esta actriz tan famosa que se sacó la mama porque ella tenía el gen. Pero no va a depender solo de que tengas el gen, va a depender del otro término que es el ambiente. Cuando uno lleva una vida saludable, a ver, es muy difícil llevar una vida saludable, no hacerse problema por nada. En la vida siempre, capaz que cuando sos adolescente podés llevar una vida un poquito más tranquila. Pero cuando uno tiene una familia, te hace problema por tus padres, por tus hijos, por tu señora, por la familia, por el trabajo. Y bueno, no es lo mismo vivir acá en San Luis que en el Gran Buenos Aires o en Capital. Digamos, uno puede tener la predisposición a través de sus genes, pero la expresión del carácter tiene mucho que ver por el ambiente. Y hoy lo que se llama epigenética, que es la metilación de algunos grupos, hacen que por más que tengas el gen, no se expresa, tu fenotipo no corresponde o podés zafar. Pero desconozco, ahí Elda, preguntale a Pantuso, porque bueno, porque yo estoy al borde ya del Alzheimer, como diría, pero bueno, es así la cosa, hay que tener paciencia. No, como vos quisiste decir algo, yo pensé que sabías del tema, pero te digo la verdad, a mí también me interesa saber, porque bueno, mi mamá también ahora, ya del año pasado le diagnosticaron y bueno. En general, con la edad, evidentemente, los problemas neurológicos se agravan. Yo qué sé, mi mamá tenía 92 años y no se acordaba de algunas cosas, pero bueno, ¿qué querés que se acuerda de los 92? No me acuerdo yo a los 30, ni a los 40, ni a los 50, no podía pretender que mi mamá se los acordara.
pero bueno, nada. Mi abuelo también tenía 90 y hacía los cálculos mentales. Era terrible. Y yo digo, Bueno. hacía así. Y yo tengo que escribir la lista del supermercado porque son 3 cosas y me la olvidé. Bueno, la tercera ya no te la compré. Lo que hablamos siempre de la ejercitación. En la medida que nos vayamos ejercitando, vamos a... Ahí me parece que Sabrina puso algo sobre el Alzheimer. Mientras vayamos ejercitando el cuerpo, el cerebro, menos problemas vamos a tener. Si uno no se ejercita, es muy probable que tenga, lo que te dicen siempre es que tener una vida sana y activa, ¿no? Hacer cosas, eso es fundamental. Bueno, seguimos, vamos a Elda, porque si no te no va a ir toda la tarde. Vamos a tener que seguir investigando sobre el tema. Dios santo. Herencia autosómica recesiva. Bueno, como veíamos en el árbol genealógico, ¿sí? De la reina, ¿sí? De la familia de la reina Victoria de Inglaterra, el carácter se salta generaciones a menudo. Los individuos afectados deben estar distribuidos por igual entre los dos sexos. No, esta no es autosómica. Recesiva ligada al sexo. La mayoría de los afectados son varones, ¿sí? Los varones afectados proceden de madres afectadas, que son portadoras, o que se sabe que son portadoras, heterocigóticas, ¿sí? Porque tienen hermanos, padres o tíos maternos afectados. Las mujeres afectadas provienen de padres afectados o madres afectadas o portadoras, ¿sí? Los hijos varones de madres afectadas deben estar afectados. Aproximadamente la mitad de los hijos varones de madres portadoras deben estar afectados. Ahí hay una A de más. Ahora bien, veamos una herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿sí? Acá podemos ver que es dominante, primero porque no salta generaciones y no discrimina de mujer y varón, sino que ambas partes iguales. La frecuencia de mujeres afectadas es mayor que en el hombre afectado. ¿Por qué? Porque al estar en el X, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer, ya estando en un solo X, al ser dominante, se va a expresar en ambos. En la mujer puede ser que sea homocigota o heterocigota, pero ya teniendo el alelo dominante, se va a expresar, ¿sí? Los padres afectados transmiten el carácter solo a sus hijas, porque al varón le van a transmitir el I. ¿Bien? Herencia dominante ligada al sexo. El carácter no se salta generaciones. Los varones afectados deben proceder de madres afectadas. Aproximadamente la mitad de los hijos e hijas de una mujer afectada estarán afectados, ¿sí? Las mujeres afectadas proceden de madres o padres afectados. Todas las hijas de un padre afectado estarán afectadas, pero ninguno de sus hijos lo estarán, ¿sí? Porque sabemos que el I no lleva información, digamos, y el I va a ser el que se transmita a su hijo varón, ¿sí? Y bueno, hasta aquí ha llegado la clase. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo otra pregunta. Sí. Bueno, que vaya primero Brisa. Bueno. Si el tipo de sangre está ligado también al sexo, porque, por ejemplo... ok. No. Porque mi hermana y yo tenemos el tipo de sangre de mi mamá y mi hermano es 0 como mi papá. Entonces pensé que estaba ligado... No. El grupo sanguíneo no está ligado al sexo, porque nosotros somos 5 hermanos. 4 somos A positivo y mi hermano es 0. Eso quiere decir que mi mamá es AI y mi papá es AI. ¿Sí? Okay. Entonces, como el A domina sobre el I, ¿sí? Por eso los 4, porque mi hermano el mayor es 0 y después los 4 que le siguen son todos A positivos.
mi marido es 0 y yo soy A positivo y mi hijo es A positivo. Ajá. Entonces, no está ligado el sexo, el grupo sanguíneo. Genial. Gracias. De nada. Bueno.